Es el hogar de la fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. En los últimos sermones de Amós, capítulo 3 hacia el final y los primeros versículos del capítulo 4 que estuvimos considerando en noviembre, vimos allí retratada una familia incrédula. Vimos allí el cuadro de una familia que no tiene a Dios, que no cree en Dios, que Dios no es el centro de sus vidas. En esa familia incrédula, los padres y los hijos compartían tanto el pecado como el juicio. ¿Recuerdan ustedes? Vimos a hombres que obviamente eran esposos y padres abocados a la maldad contra el prójimo y el pecado contra Dios. Capítulo 2 nos retrató a esos hombres impíos. El capítulo 3 también nos dio detalles al respecto de esos esposos y padres impíos, que finalmente pues llevaron a sus propias familias, esposas e hijos, a la impiedad, al pecado. Amós también nos presentó en el capítulo 4 versículos 1 y 2 a unas mujeres que por supuesto eran esposas y madres también, cuyo único interés era su propia satisfacción, no el bien del prójimo, ni mucho menos la gloria de Dios. Y esas mujeres arrastraban a sus familias con ellas mismas al cautiverio. ¿Recuerdan ustedes ese cuadro que vimos en Amós, trágico? No simplemente la situación de Israel, sino de las familias de Israel. Finalmente, el profeta nos contó cómo estas familias estaban unidas en la impiedad, marcharían juntas al destierro, al juicio, hombres y mujeres, también con sus hijos. Familias unidas. Un retrato muy trágico porque eran familias unidas, pero en el pecado, en un acuerdo perverso. Es decir, Amós no nos presenta familias desintegradas. No, son familias que están muy unidas, pero estaban unidas para el mal, no para el bien. Qué trágico cuadro, qué trágico relato de lo que es una familia sin Dios. Eso me hizo pensar en la utilidad de tomar algunos domingos para mostrar el retrato bíblico de una familia piadosa. Pues la santidad no se basa simplemente en dejar de hacer lo malo, sino en hacer el bien. No es suficiente ni sano simplemente describir lo que es malo. Pues naturalmente nosotros conocemos el mal, pero naturalmente no conocemos el bien. Así que es necesario describir en qué consiste la verdadera piedad para que sepamos hacia dónde apuntamos. De esta manera no solo vamos a huir de Sodoma y Gomorra, sino que también vamos a caminar hacia Canaán, la Canaán celestial. De esa manera no solo vamos a huir de Egipto, sino que vamos a ir a la tierra prometida. No sea que nos pase como Lot, que se quedó a mitad del camino, y que en lugar de huir hacia la tierra de la promesa, Lot huyó, fue hacia unas ciudades en la montaña, y allá siguió practicando la impiedad con sus propias hijas. Sí, salió de Sodoma y Gomorra, pero como alguien dijo, Sodoma y Gomorra no salió de Lot. No sea que nos pase como Israel, que sale de Egipto, pero se quedó a mitad de camino. El Israel que salió de Egipto, esa generación no entró a la tierra prometida. O sea, ellos huyeron de la impiedad, pero no empezaron a practicar la piedad. Vuelvo y repito, eso me hizo pensar
en la necesidad de hablar del retrato bíblico de una familia piadosa. Ya vimos en Amós cuál es el retrato de una familia impía. La pregunta es, ¿cómo luce, cómo se ve una familia que tiene a Dios en el centro? Una familia unida en el bien, ¿cómo se ve? Ahora, de eso nosotros hemos hablado en esta iglesia. De hecho, durante la pandemia duramos 1 año y medio hablando de la teología bíblica de la familia. Esos talleres están allá en el YouTube de la iglesia. Pero este es el tipo de temas que hay que estar repitiendo de vez en cuando. Como el apóstol Pedro dice, esto no es molesto recordarlo porque es que van llegando nuevas familias a la iglesia, las familias van experimentando otro tipo de problemas, entonces de tanto en tanto es nuestro deber recordar, mirar la Biblia para ver qué es lo que Dios dice acerca de la familia. De manera que me propuse buscar en la Biblia un retrato bíblico de una familia piadosa. ¿Y saben qué pasó? No lo encontré. Me propuse buscar en la Biblia el retrato de una familia piadosa. Bueno, en Amós tenemos el retrato de una familia impía. Busquemos un retrato de una familia piadosa, que sea ejemplar, que digamos, esa es la que hay que imitar. No lo encontré, queridos hermanos. Sí encontré muchos ejemplos de familias impías, pero también encontré otros relatos de familias piadosas, pero ninguna de esas familias fue perfecta. Ninguna de esas familias podemos leerlo y decir, uy, vea todo lo que ellos hicieron, lo tenemos que hacer nosotros. Ahí está pintado el cuadro de una familia piadosa. No lo hay. Es fácil pensar en los primeros, o sea, en familias impías. Y yo sé que ustedes que han leído la Biblia tienen en su mente retratos o historias bíblicas de familias impías, ¿o no? Acab y Jezabel, una pareja unidas en el mal, ¿cierto? Caín y Abel, allá en los albores de la historia de la humanidad. Elí y sus hijos, bueno, eran parte del pueblo de Dios, pero los hijos de Elí no eran parte del pueblo de Dios, fueron hijos impíos, totalmente impíos. Lot, ¿notan cómo podemos identificar retratos de familias que definitivamente no tomaríamos como ejemplo? En el Nuevo Testamento Ananías y Zafira destacan, ¿o no? Una pareja que estuvieron de acuerdo para el mal y murieron los dos. Así que es fácil encontrar ejemplos en la Biblia de familias impías, o sea, diríamos nosotros malos ejemplos. Y ese es el problema, porque es que malos ejemplos los tenemos nosotros también en nuestras casas, ¿o no? No somos familias perfectas, las tenemos cerca. Ahora, si pensamos en el caso de familias que sí eran piadosas, pero no perfectas, podemos pensar en algunos y siempre se quedan cortos esos ejemplos. Pensemos en Noé y sus hijos. Noé fue un hombre de fe, ¿cierto? Noé halló gracia a los ojos de Dios, Noé le creyó a Dios, Noé construyó el arca, pero ¿qué pasó con Noé después del diluvio? La historia no fue muy buena, ¿o no? Se embriaga, por causa de la embriaguez uno de sus hijos lo ve desnudo y cae una maldición, por causa de Noé cae una maldición sobre sus hijos. O sea que bueno, Noé sirve, pero no totalmente, ¿cierto? Como un ejemplo de familia piadosa. ¿Qué podríamos decir de Abraham y Sara, el padre de la fe? Aquellos que vivieron de esperanza contra esperanza, ¿cierto? El amigo de Dios. ¿Se queda corto ese ejemplo o no? Pecaron en el caso de Agar, ¿o no? Complicado, ¿cierto? Podríamos hablar de Samuel, David, Salomón, etcétera. Todos sí, hombres dentro del pueblo de Dios, familias que intentaron glorificar a Dios, pero ninguna de esas familias es perfecta. Mi punto es este, queridos hermanos, no encontré una familia totalmente piadosa en la Biblia para basar esta serie de estudios. No hay una familia totalmente piadosa en la Biblia para decir, hay personajes de carne y hueso que vivieron en total piedad. No hay en la Biblia eso. Eso me llevó a dos conclusiones. Primera conclusión, no hay familias perfectas debajo del sol. Segunda conclusión, el ideal bíblico no se encuentra en una familia de carne y hueso. ¿Dónde se encuentra el ideal bíblico? En las descripciones bíblicas de lo que es la familia, conforme a Dios. Y gracias a Dios, tenemos varias descripciones en la Biblia de lo que Dios espera de una familia. Tenemos varias descripciones bíblicas de
¿Cómo luce una familia cristiana? Podríamos pensar en Deuteronomio capítulo 6, podríamos pensar en Proverbios capítulo 1 y 2, incluso extenderlo hasta el capítulo 6. Podríamos leer y estudiar Salmos 127 y 128. Son dos descripciones espectaculares de la familia. Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante, que seguramente ustedes conocen, y Colosenses capítulo 3, versículo 18 en adelante, por nombrar los textos más relevantes. Notan cuántos textos en la Biblia hablan de cómo luce una familia cristiana. Si juntamos las dos conclusiones que di antes, entonces mi gran conclusión es esta: ninguna de nuestras familias va a ser perfecta. Esa es una conclusión realista, con los pies en la tierra. Ninguna de nuestras familias es, ni va a llegar a ser en esta tierra perfecta, ¿cierto? Pero, por la gracia de Dios podemos caminar hacia el ideal bíblico, creciendo cada día en santidad, no solo como individuos, sino como familias. Y en esta serie de sermones veremos el retrato bíblico desde el pasaje que lo presenta de una manera más comprimida y resumida. No hay pasaje que lo presente de una manera más resumida en la Biblia. ¿Saben cuál es? Colosenses capítulo 3, versículos 18, 19, 20 y 21. 4 versículos. Ahí está. Hasta no lo podemos memorizar. Usted lo puede imprimir y colgar en una pared en su casa. Ahí está el retrato de una familia conforme al ideal bíblico. Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Y lo vamos a ver, ese retrato de una familia bíblica, bajo 4 tópicos: unidad conyugal, paternidad responsable, obediencia respetuosa y devoción constante. El título de toda esta serie va a ser el siguiente: la familia sagrada y la Navidad. Vamos a hablar de la familia sagrada. ¿Cuál es la familia sagrada? ¿Sabe cuál es? Su familia. Cada familia cristiana está llamada a ser una familia santa que represente a Dios. Y digo, y la Navidad, porque diciembre debe ser un espacio especial para que como familias empecemos a trabajar en aspectos específicos. Yo sé que cuando llega diciembre nuestra mente se distrae con muchas cosas, ¿no? Con el afán de diciembre, con el comercio, con los regalos. Nos empezamos a afanar con que viene el fin de año, con las visitas de la familia, con las vacaciones, y se nos olvida que ahora que tenemos tiempo, sería ideal que empecemos a gastar el tiempo de una manera adecuada como familias. Leamos entonces Colosenses 3, 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Vieron? ¿Conciso o no? Corto, sencillo, corto diría, pero sustancioso. Ahí está todo el retrato. Todo lo que Dios demanda de padres, todo lo que Dios demanda de esposos, de esposas, todo lo que Dios demanda de hijos. Ahí está comprimido en estos 4 versículos. Consideremos entonces en esta mañana la unidad conyugal, que está en los 2 primeros versículos, 18 y 19. Pablo resume en 2 versículos el retrato bíblico del matrimonio y nos da las correspondientes responsabilidades de esposos y de esposas. El fin de estas instrucciones de Pablo claramente es producir matrimonios que viven para la gloria de Dios y que promueven el bien del otro, contrario a lo que vimos en Amós: matrimonios unidos para el provecho propio y deshonrando a Dios. Aquí el propósito de Dios es que tengamos matrimonios que viven para la gloria de Dios y promueven el bien del otro. Miren lo que Pablo dice en los versículos inmediatamente anteriores. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 12 al 17. Es el contexto en el que aparece esta afirmación. Y noten que Pablo ahí está retratándolo en qué consiste la vida cristiana. Así que en nuestros versículos lo aplica al hogar. ¿Dónde comienza uno a vivir la vida cristiana? No es en la iglesia. ¿Es en dónde? En el hogar. Miren lo que dicen esos textos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es el vestido que representa al cristiano. ¿Vieron? Características piadosas. Soportándoos, dice Pablo, unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo lo habla en un contexto de iglesia, ¿cierto? Pero a veces el contexto de iglesia eso es fácil, no siempre, pero es fácil. Pero lleve esto al hogar. Eso que acabamos de leer ahí. Allá es muy difícil porque es nuestra cotidianidad. Sigue diciendo el apóstol Pablo, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pablo está ahí retratando cómo es un cristiano y cómo entonces los cristianos viven en comunidad. Está hablando de la iglesia. Pero permítame decirlo esto, es como si Pablo cayera en cuenta de, venga, pero si eso no se vive en el hogar, entonces, ¿se va a vivir en la iglesia? ¿O de qué vale que lo vivas en la iglesia si no lo estás viviendo en tu hogar? Como bien dijeron los puritanos, la familia es la pequeña iglesia. ¿Dónde comienza la vida piadosa? Pablo nos lo acaba de retratar. ¿Y sabe dónde Pablo aplica particularmente eso que acaba de decir? En el hogar, en la relación esposo-esposa, en las relaciones padres e hijos, las relaciones hijos. Si es que vamos a crecer entonces en santidad, en piedad, eso comienza por la casa, no comienza en la iglesia. Si vamos a tener una iglesia sana, una iglesia fuerte, entonces la manera es construyendo familias sanas, construyendo familias fuertes. Ese es el punto del apóstol Pablo, y por eso pasa de ese retrato de la vida cristiana y de la vivencia en la iglesia a hablar de esos mandamientos en el contexto del hogar. Y hermanos, aplicado al hogar, solo es posible por la gracia de Dios. Si retrocediéramos más en el capítulo 3, lo que encontramos es esto. En el argumento de Pablo, en el párrafo anterior, versículos 5 y 9, habla de despojarse del viejo hombre. Despojados del viejo hombre que está lleno de mañas, de vicios y de pecados. Quiten eso. Porque los creyentes, dice Pablo en los versículos 10 y 11, hemos sido revestidos del nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? Es la imagen de Jesucristo que está siendo reconstruida en cada uno de los creyentes a través del Espíritu Santo. Ese nuevo hombre se va renovando a la imagen de Jesucristo. En palabras simples, hermanos, Pablo nos está dejando en claro la forma como pasamos de la vieja manera de vivir a la nueva manera de vivir. De los hábitos pecaminosos a la vida de Dios en nuestras vidas, despojándonos y vistiéndonos. No solo dejando de hacer el mal, sino comenzando a hacer ¿qué? El bien. ¿Y dónde? Repito, insisto, ¿dónde comienza eso? En la casa, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres. Es decir, ese proceso es un proceso que dura toda la vida. ¿Recuerdan? No hay familia perfecta debajo del sol. O sea que este proceso va a durar toda la vida. Acabaría cuando llegáramos a la perfección. Pero como no vamos a llegar a la perfección en esta tierra, quiere decir que toda la vida, hasta que nos muramos, vamos a estar trabajando para alcanzar ese ideal bíblico. Otra vez, esto entonces nos recuerda que no existe matrimonio perfecto bajo el sol. No hay un matrimonio perfecto bajo el sol, no hay un matrimonio ideal que podamos presentarlo allá y miren, sigan este matrimonio, hagan todo lo que ese matrimonio hace. No existen cristianos perfectos bajo el sol. Pero, también esto nos recuerda que la transformación es posible y real. Dios puede tomar familias como las que leímos en Amós y transformarlas en este tipo de familias que está describiendo en Colosenses y en otros pasajes bíblicos. La gracia de Dios puede hacer eso. Y de hecho, lo hace. El matrimonio cristiano, como alguien lo describió, es la cohabitación de dos pecadores. Eso es trágico. Pero dos pecadores que se ayudan mutuamente en la santificación. Eso es un matrimonio cristiano. Dos pecadores, sí, dos pecadores, que van a seguir siendo pecadores,
¿cierto? Pero que se ayudan, ¿qué? En la santificación. Hay una ayuda mutua. ¿Cómo hacen eso esposo y esposa juntos? Las palabras de Pablo son estas: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, consideremos en primer lugar el deber de la esposa. En la descripción de Pablo, esposas sumisas en el Señor. ¿Cuál es el deber de la esposa? Lo podemos resumir así: esposas sumisas en el Señor. Y ese deber destaca tres aspectos. Primero, la sujeción como tal. Segundo, el propósito de la sujeción. Y tercero, el modo de la sujeción. La idea no es describir detalladamente esto. Lo tenemos en esos talleres que dimos de familia. Quiero pasar rápidamente. El deber de la esposa es, entonces, sumisión en el Señor. Primero, la sujeción como tal. ¿Qué dice el apóstol Pablo en nuestro texto? Casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos. Pablo comienza con algo que en nuestra sociedad moderna levanta protestas enardecidas. Solo es mencionar la palabra sujeción. Menciónala en cualquier contexto. Sometimiento de la mujer. Menciónala en cualquier contexto y va a ver lo que sucede. Se arma la tercera guerra mundial. Bueno, de hecho, si Pablo incluye este mandamiento aquí, Colosenses y en Efesios, y Pedro lo repite allá en su primera carta, seguramente es porque en aquella sociedad de esa época también existía el mismo problema, ¿o no? La lucha entre los sexos. Mujeres que no querían someterse a los esposos y esposos que maltrataban a sus esposas. Eso no es nuevo, queridos hermanos. Ese es un pecado que nació con Adán y Eva. Por naturaleza pecaminosa tendemos al individualismo, a la rebeldía. Y déjeme decirle que eso no es un problema únicamente de las mujeres. O sea, el problema del individualismo, de la rebeldía. Sí, acá el mandamiento es para la mujer, ¿cierto? Con relación al esposo. Pero, por ejemplo, en Efesios 5:21, Pablo, antes de hablar del sometimiento de la mujer, dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Eso, por lo menos, significa que, si bien la esposa tiene un deber de sometimiento hacia el esposo no es un individuo que hace lo que se le da la gana sin contar con su esposa. Hay algo en el que la esposa está sujeta a la esposa porque está amarrado a su esposa. Y el apóstol Pedro dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, mire, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que la sumisión es algo para todos nosotros. Pero acá hay un punto particular. Simplemente Pablo está pensando en algo particular de un mandamiento general. Todos debemos estar bajo sumisión, pero particularmente Dios ha establecido un orden en la sociedad, sea familia, iglesia o Estado. Dios ha establecido un orden, y ese orden que Dios estableció es para nuestro bien. O sea, Dios no estableció la autoridad porque Dios sea autoritario o porque Dios promueva el autoritarismo, sino porque es necesario. El orden, la autoridad, es necesario para el buen desarrollo de cualquier grupo humano. Se necesita. Donde no hay autoridad, ¿qué pasa? Prenda el noticiero. ¿Y qué está viendo nuestro país? Con la promoción de quitemos todo ámbito de autoridad. Ya ni siquiera un uniforme se respeta. ¿Y hacia dónde vamos? Ese orden, entonces, es divino. Pero ese orden en el matrimonio es creacional. Es decir, basado en el modelo que Dios mismo estableció en la creación. Miren, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice el apóstol Pablo: la mujer aprenda el silencio con toda sujeción. Está estableciendo el mismo principio. Sometimiento de la mujer. Y miren la explicación de Pablo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque, dice Pablo, Adán fue formado primero, después Eva. Nota que el primer argumento de Pablo no es que Eva fue la que la embarró. Así que la mujer tiene que someterse porque Eva la embarró en el Edén. No es el argumento de Pablo. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Dios intencionalmente creó primero al varón y del varón creó a la mujer. Ahí Dios estableció claramente un patrón, un orden en el hogar y un patrón de autoridad en el hogar. Ese es el punto del apóstol Pablo. Ahora, el fin de ese orden divino no es denigrar a la mujer o destruir su individualidad. Por supuesto, no.
Mucho menos que entonces los esposos maltraten a sus esposas. El propósito de eso es la santificación de la mujer. Como el apóstol dice ahí mismo en el versículo 14 y 15, ahí en Timoteo. Y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea, la caída del pecado hace aún más necesario el orden de autoridad. Pero mira el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. O sea, ese orden que Dios le estableció es para el bien de la mujer. Para que permanezca en fe, amor, santificación con modestia. No es para el mal de la mujer. Claro, los seres humanos tenemos la capacidad de corromper todo lo bueno, pero eso es diferente. Entonces, en ese texto, ahí como comienza Colosenses, tenemos la afirmación de la sujeción. Es algo bíblico y es algo basado en el orden de la creación, pero hecho aún más necesario por causa de la caída. Sin embargo, es algo que está para el bien, no para el mal. Y Pablo en Colosenses nos provee el propósito de la sujeción. Volvamos a Colosenses 3:18. Pablo dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cuál es el propósito de la sujeción? Bueno, hoy en día contestarían, sobre todo las feministas radicales, para promover el patriarcado, la opresión de la mujer. Bueno, ¿es así bíblicamente? ¿Ese es el punto que enseña Dios? No. Mire, la mejor descripción de lo que significa la sujeción bíblica de la mujer la escuché de uno de mis pastores hace muchos años. Y fue tan buena que todavía yo la recuerdo y se me quedó grabada. Él explicaba que someterse era como ponerse debajo de una sombrilla. De hecho, el término griego para sujetarse, hipotazo, significa literalmente ponerse bajo o debajo de. Y claro, es que aquí es donde aparece nuestra carnalidad, ¿no? O sea, ¿cómo así me va a poner? Tengo que agachar la casa y que me pegue. No, ponerse bajo o debajo de. Como decía anteriormente, Dios estableció este orden es para el bien y no para el mal de los subordinados. Y es que no solo en el hogar hay autoridad, en la iglesia hay autoridad, en el Estado hay autoridad, en cualquier lugar de autoridad, debe haber autoridad. El ejemplo de la sombrilla nos ayuda mucho a entender esto, porque el propósito de una sombrilla, ¿cuál es? Protegernos de la lluvia. Yo me pongo debajo de la sombrilla para protegerme de la lluvia o incluso del sol. Es para protegernos y voluntariamente nos ponemos debajo de la sombrilla. No pensamos, esta sombrilla me va a pisotear, va a abusar de mí, va a aprovechar que me puse debajo de la sombrilla, sino que entendemos que tiene un propósito de protección. Cuando usamos la sombrilla, voluntariamente nos ponemos debajo de la sombrilla porque sabemos que nos va a proteger. Ese, insisto, es el propósito de la sumisión de la esposa hacia el esposo. ¿Cuál es el propósito entonces? Que la mujer sea protegida. Si estamos entendiendo bien, entonces esto significa que la sumisión de la esposa es para el bien de ella. Y déjeme decirle claramente, hombres, y es una responsabilidad nuestra. ¿Entendieron? La sujeción de la mujer es para protección de la mujer y significa responsabilidad mía. Yo soy la sombrilla. ¿Qué estoy llamado a qué? A proteger. La sumisión que Dios demanda no debería producir dolor, ni debería hacerse a regañadientes, ni con sospecha, porque su fin es la protección de la mujer. El ejemplo de Cristo y la iglesia es muy claro al respecto. Mire cómo Pablo lo explica en Efesios 5, 28 al 30. Que es el paralelo de este texto. Es el texto paralelo a Colosenses donde Pablo está hablando del hogar, solo que allá lo explica a la luz de la relación Cristo-Iglesia. Y mire lo que dice Pablo acá tan precioso. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué ilustración tan clara y tan maravillosa a la luz de lo que Cristo hace con la iglesia. Mire, la iglesia se somete gustosamente a Cristo. Sí, yo sé que somos rebeldes, ¿no? A veces no queremos hacerle caso a Cristo. Pero cuando entendemos qué tipo de esposo es Cristo, uno le dice a Cristo, está bien, Cristo. Porque entiendo que tú, todo lo que haces es para mi bien. Esa es la sujeción de la iglesia hacia Cristo, ¿ven? Es una sujeción voluntaria, gustosa. Las mujeres se han ganado muchos dolores y tragedias con el afamado movimiento de liberación femenino. Ahora, es cierto, y hay que reconocerlo, que en las primeras etapas ese movimiento promovió causas justas, sin lugar a duda.
pero luego degeneró en un feminismo radical y en el igualitarismo, que en la búsqueda de borrar todas las diferencias entre hombre y mujer, finalmente trajo mayores cargas sobre la mujer y produjo hombres displicentes. El igualitarismo trajo eso. No, hombres y mujeres deberíamos poder hacer lo mismo y no importa si el hombre trabaja, entonces la mujer debería trabajar. ¡Ay, qué rico! Claro que sí, la mujer debería trabajar. Y la que debería proveer al hogar debe ser la mujer y deberíamos estar igual a igual. ¿Sabe qué produjo eso? Mujeres que trabajan porque las mujeres son muy echadas para adelante y hombres relajados. Irónicamente, la liberación femenina lo que trajo fue la liberación masculina. La mujer fue creada por Dios para ser cuidada, protegida, provista por un esposo amoroso. Y cuando un esposo ama a su esposa, el resultado automático, ¿sabe qué va a ser? Sumisión libre, voluntaria y deleitosa. Y eso me lleva a mi tercera consideración con relación al deber de la mujer. El modo de la sujeción. Ya vimos la sujeción como tal, vimos el propósito de la sujeción. Ahora, ¿en qué consiste en sí la sujeción de la que Pablo está hablando? Colosenses dice esto, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. De lo dicho anteriormente debe estar claro para todos nosotros que la sumisión es un acto voluntario. Voluntario no quiere decir si quiere o no quiere porque Cristo le manda, pero voluntario quiere decir que voluntariamente se va a someter al esposo. Por eso, el significado del término griego es ponerse bajo y no poner bajo. Sujetarse significa ponerse, la persona que se somete se pone debajo de, y no significa yo pongo debajo, yo someto. Usted nunca va a encontrar un mandamiento en la Biblia que diga esposos sometan a sus esposas. La sujeción es voluntaria, si no, no sirve. En términos prácticos, esto significa que es la esposa quien ofrece voluntariamente someterse a su esposo y no que el esposo demanda de la esposa sujeción. Es más, de acuerdo con Génesis 3:16, el maltrato y el autoritarismo masculino es resultado de la caída. Génesis 3:16 es una maldición, no es un mandato. El texto dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Algunos leen este texto como mandato para los hombres. Enseñoréate sobre tu mujer y que su deseo sea para ti. No, esto es una maldición. Es la maldición por causa de la caída. Mujeres maltratadas por sus maridos que se enseñorean sobre ellos. Y eso tiene que ser revertido por la gracia que provee el Evangelio. Precisamente eso es lo que Pablo enseña en Efesios 5. El versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Vieron lo que hace la gracia del Evangelio? Revierte lo que la caída trajo. La caída trajo hombres que maltratan, que se enseñorean sobre las mujeres. La caída trajo mujeres que se someten a maltratos por el deseo de estar con un marido. Pero el Evangelio trae hombres que aman a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia y mujeres que se someten voluntariamente a sus esposos porque se saben, se ven, se entienden protegidas. Colosenses 3:18 también dice, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y aquí esta sumisión voluntaria implica dos asuntos. Primero, la sujeción es ¿a quién? ¿Qué dice Pablo? A vuestros maridos. Eso es un detalle importante. A vuestros maridos. O sea, el mandamiento bíblico tiene un marco bien definido. Y esto hay que decirlo porque yo he escuchado cosas absurdas sobre esto. La relación conyugal. ¿Notan cuál es el marco de sujeción? Al esposo. Al esposo. Esposa al esposo. Es decir, la Biblia no demanda una sumisión universal de la mujer. No todas las mujeres deben someterse a todos los hombres. La esposa tiene un deber de sometimiento solamente a su propio marido. Efesios 5:22, el pasaje paralelo dice, las casadas estén sujetas a sus propios, dice Pablo allá, a sus propios maridos, como al Señor. Por ejemplo, una mujer se somete al pastor como cualquier otro miembro de la iglesia, no porque es mujer. Y yo no tengo ningún derecho sobre esa mujer, más allá del derecho que tiene un pastor sobre cualquier miembro de la iglesia. Importante esto, ¿no? Entender eso nos librará de sobrepasar los límites de la autoridad y protegerá a las mujeres de muchos abusos de parte de los hombres. No es sumisión universal, es sumisión de la esposa al esposo. Bueno, ¿qué de las solteras? De las que no tienen esposo, a su padre, a sus padres. El mandamiento bíblico es que la mujer, como el hijo, se somete a sus padres. Pero otra vez, se somete al padre como ¿qué? Como padre. Un marco muy bien definido. Si no tienes padre, buena pregunta, al Señor directamente. Si vives sola, al Señor, estás sometida al Señor. Y el texto dice, Colosenses dice, como conviene en el
Señor. ¿Notan la manera? Al esposo, es al esposo. Y segundo es cómo conviene en el Señor, pues toda autoridad humana es relativa, no hay autoridad humana absoluta. La única autoridad absoluta en el universo, ¿quién es? El único que tiene un derecho absoluto sobre su creación es Dios. Ninguna autoridad humana tiene derecho absoluto. O sea, en todas las cosas, sobre todo lo que demande, sobre sus subordinados. Esa autoridad siempre es relativa. La autoridad absoluta es Dios. La autoridad humana siempre es relativa. Es decir, el esposo no tiene autoridad para mandar a la esposa lo que él quiera. Pues su autoridad está ¿qué? Limitada por la autoridad de Cristo. Por eso Pablo dice, como conviene en el Señor. La palabra conviene significa ser correcto, conducir bien. Implica eso. Lo que es correcto, lo que conduce al bien. Así que la esposa no se debe someter al esposo en cosas que no convienen. Bueno, ese es el deber de la esposa. ¿Qué es el deber del esposo? Aunque ahí estaba entrelazado el deber del esposo, no. ¿Qué dice Pablo a los esposos? Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muy puntual, ¿o no? Más conciso no se puede decir. Pablo presenta el deber del esposo en forma positiva y en forma negativa. De manera positiva, ¿qué debe hacer el esposo? ¿Cuál es el mandamiento positivo? Amad a vuestras mujeres. Y de manera negativa, o sea, ¿qué no debe hacer el esposo? ¿Cuál es el mandamiento negativo? No seáis ásperos con ellas. Y por eso me gusta este texto, porque dice algo que Efesios no dice, que Efesios lo supone, el mandamiento negativo. Entonces, considerémoslo brevemente. El mandamiento positivo: amad a vuestras mujeres, el deber del marido. Podríamos resumirlo en esto: esposos amantes como el Señor. Entonces, positivamente es amad a vuestras mujeres. El amor es la búsqueda del bien de la persona objeto de ese amor. Ese es el amor. Repito, el amor es la búsqueda del bien de la persona objeto de ese amor. No de mi bien, no del bien propio, del bien del otro. Así que el amor es el complemento adecuado de la sumisión. ¿Ven que amor y sumisión encajan perfectamente? Como dos piezas de un rompecabezas. Piensa un rompecabezas de dos piezas. Las dos piecitas encajan perfectamente. Casan a la perfección. Ya dijimos que donde hay amor del esposo, naturalmente va a haber sumisión de la esposa. Una esposa que se ve amada no va a ser una esposa rebelde, se los aseguro. Pero ahora digamos que donde hay sumisión de la esposa, entonces naturalmente va a haber amor del esposo. Digo naturalmente en Cristo. Una esposa que es sumisa, ¿qué resultado va a tener en su esposo? Claro, siempre hay temores en nosotros, ¿no? Por causa de la caída. Y sí, yo soy pecador, mi cónyuge es pecador, claro que sí. Por eso digo, esto solo es cierto en matrimonios que han sido transformados por la gracia de Dios, donde el esposo es cristiano y la esposa es cristiana. Pero déjenme decirle esto, decirle algo a quienes luchan con un cónyuge que no es creyente. Dios promete bendecir y proteger a los que practican el bien. ¿Me explico? Una esposa que se somete a un esposo no creyente puede confiar en que Dios va a cuidarla, va a protegerla y que va a bendecir esa sumisión. Un esposo que tiene una esposa no creyente puede estar seguro de algo, que si ama a esa esposa, aunque esa esposa le pague mal, Dios lo va a cuidar a él y va a bendecir ese esfuerzo. No le estoy diciendo que Dios le promete la salvación de su cónyuge, no, pero Dios va a bendecir ese esfuerzo. Así que aquí algo muy claro para los matrimonios creyentes: amor y sumisión encajan perfecto. Pero también hay esperanza para los matrimonios que no son, o que uno de los cónyuges no es creyente. El esfuerzo del uno va a traer una bendición, no solo a él sino a su hogar. El amor, queridos hombres, es exclusivo y excluyente. Es decir, se ofrece a una sola mujer y no a muchas. O sea, un hombre muy amoroso no es alguien que ama a muchas mujeres. Ese es un adúltero. El amor se enfoca en el objeto del amor. Como en el caso de Cristo, que ¿a cuántas esposas ama? A una esposa, a una sola esposa. Y bien difícil que es esa esposa de Cristo. De la misma manera, el esposo cristiano ofrece su amor fielmente a ¿cuántas mujeres? A una, solo a su esposa. Y es un amor de pacto, como el amor entre Cristo y la iglesia. Por tanto, ya que es un amor de pacto, es un amor incondicional y que no cambia.
Cuando no hay un pacto, el amor es condicional y cambiante. Estoy contigo mientras obtengo lo que quiero. Y por eso la gente no se quiere casar, quiere ser libre de compromisos. Es que cuando uno va al matrimonio dice en las buenas y en las malas. Eso es pacto, no es condicional, no es cambiante. Así que el esposo cristiano ama a su esposa como ella es y no le pone condiciones. Y finalmente, ese amor del que habla Pablo es un amor que procura el bien de la esposa. En dos aspectos específicamente, provisión y protección. O sea, ¿cómo se sabe si un esposo ama a la esposa? Bueno, la tiene provista y la tiene protegida. Eso es amor. Bíblicamente eso es amor. Cuando Pablo describe el amor del esposo, o mejor, manda al esposo a amar a la esposa en Efesios 5, le dice cómo es que Cristo lo hace. Y miren lo que Cristo hace con la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Protección. ¿Bien? El castigo del pecado debía caer sobre nosotros. ¿Y cayó sobre quién? Él se puso en la mitad. Castígame a mí, no a mi esposa. No como los hombres de hoy en día que cuando hay peligro ponen a la mujer al frente. Vienen a cobrar el arriendo y vaya, salga usted. Cristo se puso entre la ira de Dios y la iglesia. La protegió. Y dice Pablo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto le dice a su esposa, bueno, te me pones muy bonita, pero no le da un vestido, no le da maquillaje, y luego la esposa llega medio arregladita y el esposo dice, pero ¿usted cómo está? A ver, ¿quién tiene que proveerle a su esposa para que esté bonita? El esposo. Cristo le dice, quiero que tú seas santa, sin mancha y sin arrugas. Quiero que sea la esposa más bella y hermosa del universo. ¿Y qué hace Cristo? Le da el Espíritu, le da la palabra, la cuida constantemente, la está embelleciendo. Si ve pecado en ella, la corrige amorosamente. ¿Ven lo que hace? No es como esos esposos que esperan a una esposa bella y nunca le compran un par de zapatos. Provisión y protección. Miren, podemos hablar mucho de amor y los hombres somos expertos en la labia, como decimos. Pero el amor solo existe cuando actuamos. El amor no existe en el papel, en la poesía. Y sí, escribamos de poesías a las esposas, claro que sí, hay que hacer eso. Hay que decirle palabras bonitas a la esposa, pero amor no es eso. El amor no se basa en promesas irreales. Voy a bajar el cielo, baja la luna para ti. Si llueve, él es el primero que está bajo la sombrilla, la esposa afuera. El amor de un esposo está en actos voluntarios y sacrificiales en procura del bien de la esposa. Pero Pablo añade el mandamiento negativo. Y es muy interesante que coloque eso acá en Colosenses. No seáis ásperos con ellos. El deber del esposo, amar como Cristo. Primero, ama a tu esposa. Pero segundo, no seas áspero con tu esposa. La palabra ser áspero ahí significa literalmente ser amargo. O sea, señala hacia todos aquellos actos y actitudes del esposo que pueden producir amargura en la esposa. Efesios 4:31 asocia la amargura a varios otros pecados. Escuchen esto: quítese de vosotros toda amargura, empieza Pablo, pero luego sigue la lista: enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Notan los pecados que están asociados a la amargura? La amargura es un pecado interno del corazón, pero que se exterioriza. ¿Cómo se exterioriza la amargura? Con enojo, ira, o con gritería, maledicencia, o con toda malicia. ¿Entienden la relación? Esto nos da una buena idea de cómo podemos detectar a una esposa amargada. Cuando una mujer está enojada. Sí, hay muchas cosas que enojan a una mujer. Claro que sí. Pero normalmente una esposa enojada es por causa de un esposo áspero con ella. O gritería, maledicencia. Una esposa que anda peleando, gritando, que salen malas palabras incluso. Muy seguramente, no siempre, pero muy seguramente, revela a una mujer amargada. ¿Y contra quién? ¿Por causa de quién? El punto es que las mujeres tienden a atesorar en su corazón los maltratos o los simples descuidos de su esposo. Y luego los exteriorizan de formas pecaminosas. Dije maltratos, que pueden ser físicos o verbales, psicológicos, etc. Pero también dije descuidos, simples descuidos de la esposa. Una mujer descuidada. ¿Por quién? Por su esposo. No está protegida, no está provista por el esposo. ¿Qué se crea en ese corazón? Amargura. Esa es la manera como el esposo es áspero con la mujer. Miren entonces que no se necesita que un hombre maltrate físicamente a una mujer para tener una mujer amargada. Y ojo, si bien es cierto que ellas, las mujeres y la esposa, es responsable delante de Dios por sus pecados,
Eso es pecado y la mujer tiene que responder delante de Dios por ese pecado y por las manifestaciones pecaminosas de ese pecado. También es cierto, y este es el punto de Pablo, si esos pecados están siendo producidos por esposos negligentes o maltratadores, entonces ese esposo va a tener que vérselos con Dios. La ira de su esposa no es nada frente a la ira de Dios. Y esa es la razón del mandato de Pablo. Maridos, no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo luce una familia cristiana? Bueno, hoy vimos cómo luce un matrimonio cristiano. Luce en unidad. En una unidad perfecta y maravillosa, donde amor y sujeción trabajan en conjunto. Donde amor y sumisión se acoplan a la perfección. Donde el amor del esposo produce una esposa sumisa. Y donde la sujeción de una esposa motiva, invita al esposo a amar. Ese es el retrato bíblico de un matrimonio. No vamos a tener matrimonios perfectos, hermanos, pero por la gracia de Dios podemos vivenciar esto en nuestros propios. Amén.